Paz y bien, queridos hermanos y hermanas, sean bienvenidos y bienvenidas a este encuentro con el Señor. En la primera lectura que nos propone este domingo, Moisés dice: el Señor dará abundante prosperidad a tus empresas, a los frutos de tus entrañas, a tus ganados y a los frutos de la tierra. Esta es la promesa de Dios que habla precisamente mediante su profeta Moisés. Pero hay que cumplir un requisito importante para tener a la mano estos efectos. Si cumples los mandamientos de Dios y los pones en práctica. Por lo tanto, está garantizada la abundante prosperidad en todas las latitudes de tu vida, siempre que cumplas sus mandamientos y las lleves a la práctica. En la segunda, el que cumplió a cabalidad es el Hijo de Dios, Cristo Jesús. Por eso, para San Pablo se constituye en imagen de Dios invisible y primogénito de toda criatura, por encima de todo. Así, en el Evangelio, ante la pregunta, ¿quién es mi prójimo?, Jesús le cuenta una parábola al doctor de la ley. Y allí, en ese relato del buen samaritano, concluye diciendo o preguntándole al doctor de la ley: ¿cuál de esos personajes supones que fue condescendiente con su prójimo? Y él dijo: el tercero. Y es Jesús como si le dijera: has encontrado la respuesta. Ahora bien, ve y haz tú lo mismo. En otras palabras, no imites al levita, tampoco al sacerdote, que se desentendieron del dolor de otro o del otro. Pero toma como ejemplo la actitud del buen samaritano. Por eso le dice el Señor: ve y haz tú lo mismo. Esta breve reflexión en torno a las lecturas nos conduce a tres fórmulas importantes. La primera de ellos, que nos dice: ¿quién es mi prójimo? ¿Quién es el prójimo? ¿Quién es nuestro prójimo en este tiempo? Prójimo es todo aquel que necesita de mi ayuda en el camino de la vida. Pues toda persona, cada persona es imagen de Dios. Por lo tanto, el ideal es algo muy concreto. El ideal es amar como Dios nos ama, es decir, amar a nuestros prójimos como Dios nos ama. El samaritano no amó solamente de palabra, sino que gastó de lo suyo por el prójimo. En otras palabras, el samaritano hace eco de la palabra del Señor: hay mayor alegría en dar que en recibir. Gastó de lo suyo en beneficio de su prójimo. No es como el político. El político te mira a la cara y te examina. Si eres una persona que te está yendo bien en tus empresas, en todo lo que haces en tu país, constantemente está maquinando cómo te puede perjudicar a través de los impuestos. ¿Qué carga impositiva te puede imponer para que a ti no te vaya bien? Para que en alguna medida Él te frene en tus aspiraciones, en tus trabajos, en tus empresas, en lo que te va bien. El político te estudia ¿para qué? Para que tú no surjas, para que tú no prosperes. Ese es el político actual. Lo propio sucede con el abogado. El abogado lo primero que te pregunta o te mira, te examina, te escanea si estás en posibilidades de poder cubrir sus honorarios o no. De lo contrario, te remitirá
a otro abogado sencillamente diciéndote que no es de su competencia, porque si no tienes bienes, si no tienes dinero, si no tienes con qué pagar, sencillamente se desentenderá de ti. Lo propio sucede con el médico. Si no tienes, si te ve, si te escanea el médico y no tienes las posibilidades de pagar, sencillamente te remitirá a otro médico. Lamentablemente, esa es la situación en la que vivimos. Pero la enseñanza del buen samaritano es otra cosa. Gasta de lo suyo para el bien de su prójimo. La invitación es para todos. Hay que ser generoso cuando ayudamos a los demás. Por eso dice el adagio muy antiguo: cuando no sepas qué camino seguir, elige el de la entrega, del amor generoso y la vida compartida. Es siempre el más seguro. Y esto había que tomar siempre en cuenta en el camino de nuestra vida. En segundo lugar, el samaritano, en el evangelio que hemos escuchado hoy, es imagen del Dios misericordioso para con el ser humano. Porque es el único, a diferencia del levita y del sacerdote, es el único que se conmueve ante el dolor del otro. Esa es la característica del samaritano. Por eso, Levinas, en uno de sus libros muy paradigmáticos del humanismo cristiano, dice: lo más humano del hombre es desvivirse por el otro. Estos días circularon, por ejemplo, un videoclip, no sé si a ti te ha llegado, pero a mí me ha llegado por lo menos, de cómo ese niño en la iglesia se despedía con un abrazo absolutamente de todos. Profunda humanidad que se manifiesta en ese niño, nada menos que en la puerta del templo. Mucha gente se sentía extrañado, pero recibir un abrazo de un niño es realmente una actitud muy humana. Eso que dice Emmanuel Levinas: lo más humano del hombre es desvivirse por el otro. Y otro tanto nos dice también Ernesto Sábato en uno de sus libros, La Resistencia. Dice: qué poco nos ocupamos de los viejos, porque él en su observación ha constatado de que los ancianos quedan en el abandono en su casa. Quedan completamente abandonados por los hijos. Se han desentendido los hijos de los ancianos, especialmente en esta era virtual. Especialmente en este tiempo donde la tecnología pareciera que nos ha hecho ajenos a nuestra humanidad. Pareciera que nos ha hecho personas como si fuéramos cosas que no necesitamos del otro y mucho más que no necesitamos de los ancianos, de las personas mayores. Es una actitud deshumanizante por la cual se queja precisamente Ernesto Sábato en su libro La Resistencia. En cambio, la parábola del buen samaritano del que nos cuenta Jesús es la imagen de Dios que se conmueve ante nuestras debilidades. Y esta celebración es única precisamente por eso. Dios se conmueve ante nuestros pecados, ante nuestras debilidades, ante nuestras flaquezas, ante nuestras desventuras por medio de su palabra y de la Eucaristía. Dios nos limpia de todos nuestros pecados para hacer de nosotros mejores hijos e hijas suyas. Esta es la gran enseñanza litúrgica que nos brinda precisamente la parábola del buen samaritano. Es que el ser humano, el creyente, por el pecado y de la ignorancia, caemos en manos de los bandidos de nuestra sociedad, que son aquellos que hacen negocio con nuestra vida, con nuestro talento, con nuestra prosperidad y con nuestra libertad. Y aquellos que hacen negocio con nuestra libertad son precisamente los que administran nuestro país. Por eso caemos en el pecado
en la ignorancia, en la desgracia y en el mal. Pero es posible levantarse de esta situación, porque solamente si nos reconocemos hijos e hijas de Dios, entonces será posible redimirnos a nosotros mismos de esta situación. Por eso, en tercer lugar, el Evangelio que hoy hemos escuchado, si bien nuestro prójimo es todo aquel que necesita de nuestra ayuda, lo que implica que seamos generosos, especialmente con nuestros hermanos y hermanas, o desarrollemos un corazón generoso, lo que equivale a conmoverse por el dolor del otro, entonces puedo tener la certeza de que el Señor me dará abundante prosperidad en todas las latitudes de mi vida. Si yo cultivo un corazón generoso, si yo desarrollo un corazón generoso capaz de dar sin pedir nada a cambio, tengo por seguro que el Señor me dará una abundante prosperidad en mis negocios, en mis iniciativas, en los estudios que realizo, en mis emprendimientos. Porque de eso depende precisamente el motor de mi prosperidad, la generosidad de por medio. El corazón generoso mueve el motor de la prosperidad. Por eso, queridos hermanos y hermanas, esta es la gran certeza de nuestra vida católica y cristiana. Don Rockefeller es alguien paradigmático en este contexto que estamos tratando. Rockefeller comprendió a la perfección esta situación. Cuando apenas era un niño, cuando ni siquiera pisó aún el colegio, llegó a ganar nada menos que $1.50. Le presentó a su mamá su gran ganancia evidentemente para un niño. Entonces, la madre le dijo: hijo, me agradaría mucho, sería muy feliz si tú de esta ganancia que has conseguido le dieras el 10% a Dios. Con esas palabras cambió completamente el enfoque, la vida del niño Rockefeller. A partir de entonces comenzó a diezmar todas sus ganancias. De todas las ganancias siempre comenzó a reservar el 10% para Dios. Le fue muy bien, se convirtió en un gran personaje, en un personaje de negocios de renombre, en el primer millonario de los Estados Unidos. Entonces, un día sus compañeros se encuentran con él y le preguntan: ¿cómo es que tú has estudiado con nosotros en el mismo colegio, en la misma universidad, la misma carrera que nosotros, te has graduado junto con nosotros y tú te has convertido en un millonario? Y nosotros apenas solventamos las necesidades de nuestra familia y todos los años salimos apretadamente de nuestra situación económica al interior de nuestras familias. Entonces Rockefeller le dijo: ustedes tienen un enfoque muy diferente al nuestro, o al mío. Es lo que le dijo Rockefeller. Entonces sus compañeros le preguntaron: ¿cuál es ese tu enfoque? Si nos podrías revelar. Y él dijo una gran verdad: la riqueza viene a ti cuando has realizado algo en beneficio de las demás personas, bajo la forma de trabajo, un trabajo de excelencia, bajo la forma de un servicio, bajo la forma de un producto. Esta es la gran enseñanza de John David Rockefeller. Para todo creyente es una gran enseñanza. Evidentemente en esa lógica no cuadra la lógica de la flojera, al cual nos quieren conducir los políticos actuales que predican el socialismo. Los políticos que quieren adormecer nuestros talentos nos quieren conducir a la flojera. Pero en la práctica de la vida cristiana, en la práctica
del mandamiento de la ley de Dios, del mandamiento del amor, no tiene lugar la flojera. Así que, queridos hermanos y hermanas, ayudar a los demás te puede traer muchas, pero muchas bendiciones y mucha prosperidad. Que Dios te bendiga. Paz y bien.